¿Y si te dijera que durante siglos nos han ocultado capítulos enteros de la Biblia, textos prohibidos, evangelios desaparecidos y revelaciones que podrían cambiar por completo tu fe, tu visión de Dios y tu destino eterno? Hoy vamos a abrir una puerta que muchos prefieren mantener cerrada. Vamos a hablar de los libros secretos que fueron eliminados, de los personajes olvidados y de las verdades espirituales que el enemigo ha intentado enterrar bajo siglos de silencio religioso. Porque no estamos hablando de simples teorías, sino de documentos reales, descubiertos en cuevas, enterrados en vasijas de barro y ocultos por miedo a que el pueblo de Dios conociera lo que Satanás más teme, la verdad que libera. La Biblia nos advierte en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos. ¿Y si parte de esa ceguera fuera resultado de estas verdades censuradas? Así que, si alguna vez te has preguntado por qué hay tantas versiones de la Biblia, por qué algunos libros están y otros no, o qué fue lo que provocó que ciertos textos fueran declarados herejía, este video es para ti. Hoy vamos a escudriñar los secretos mejor guardados. Y puede que al final de este viaje veas la Biblia y tu relación con Dios de una forma completamente nueva. Antes de continuar, quiero hacerte un pedido especial. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal. Si este tema te interesa, si amas estudiar la Biblia y descubrir sus misterios, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Así no te perderás ninguno de los próximos contenidos que preparamos con tanto cariño y oración para ti. Y ahora, respira hondo, porque lo que vas a escuchar a partir de este momento puede sacudir tu fe, pero también puede fortalecerla como nunca antes. En un mundo donde las personas buscan respuestas en todas partes, surge una pregunta que pocos se atreven a hacer en voz alta. ¿Realmente conocemos toda la verdad que Dios quiso revelarnos a través de la Biblia? Este libro sagrado, considerado por millones como la voz directa de Dios, ha sido objeto de estudio, traducción y debate durante siglos. Pero, ¿te has detenido a pensar que tal vez existan capítulos enteros que fueron eliminados o censurados deliberadamente? La historia de la Biblia no es solo un relato de fe, sino también un campo de batalla espiritual, donde Satanás ha intentado por todos los medios distorsionar, ocultar y confundir la verdad que Dios dejó para la humanidad. Cada vez que abrimos la Biblia, nos enfrentamos a una colección de textos que han pasado por manos humanas. Personas con poder, intereses políticos y agendas ocultas decidieron, en diferentes momentos de la historia, qué libros formarían parte del canon sagrado y cuáles serían condenados como herejía. ¿Sabías que durante los primeros siglos después de Cristo hubo reuniones de líderes religiosos donde se discutía ferozmente qué textos serían considerados inspirados por Dios y cuáles serían descartados? La lucha no era solo teológica, era una batalla de poder, de control y lamentablemente de manipulación. Mientras muchos buscaban la voluntad de Dios, otros seguían las artimañas de Satanás, infiltrando dudas y provocando divisiones dentro del pueblo de fe. El proceso de canonización no fue simple ni puro. La política, la economía y hasta el miedo a perder el control sobre las masas jugaron un papel crucial en las decisiones que, hasta el día de hoy, afectan lo que tú y yo leemos como la palabra de Dios. La Biblia que tienes en tus manos es el resultado de siglos de debates, omisiones y, en algunos casos, imposiciones humanas. Pero, ¿y si te dijera que algunos de esos textos prohibidos contienen enseñanzas que podrían revolucionar tu relación con Dios? ¿Y si en esas páginas censuradas hubiera respuestas a preguntas que llevas años haciendo en tus oraciones? Ahora quiero invitarte a una reflexión profunda.
¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios permitió que parte de su mensaje fuera manipulado? La Biblia misma nos advierte sobre la obra de Satanás y cómo intentará engañar incluso a los escogidos. Mateo 24:24. Pero Dios, en su infinita sabiduría, ha permitido que ciertos fragmentos de verdad sobrevivan, dispersos en textos antiguos, esperando ser redescubiertos por aquellos que verdaderamente anhelan conocer su voluntad. Este video es una oportunidad para abrir los ojos y dejar que el Espíritu Santo te guíe a discernir lo que por siglos fue oculto. Ora, quiero saber de ti. ¿Alguna vez habías escuchado hablar de los libros perdidos de la Biblia? ¿Crees que Dios quiere que conozcamos esas verdades ahora, en estos últimos tiempos? Deja tu opinión en los comentarios. Quiero leer lo que piensas y compartir contigo este viaje de descubrimiento espiritual. Cuando uno abre la Biblia, rara vez se detiene a pensar en una pregunta fundamental. ¿Quién decidió qué libros serían considerados sagrados y cuáles serían rechazados para siempre? La mayoría de nosotros crecemos creyendo que la Biblia, tal como la conocemos hoy, cayó del cielo lista y completa. Pero la verdad es mucho más compleja y en algunos casos profundamente inquietante. La decisión de qué textos representarían la voz de Dios no fue tomada en un instante de iluminación celestial, sino a lo largo de siglos de debates, luchas de poder y, por qué no decirlo, de manipulaciones humanas, donde Satanás también intentó sembrar confusión. Durante los primeros siglos después de Cristo, el pueblo de Dios se enfrentaba a un dilema espiritual gigantesco. Había decenas de evangelios, epístolas y escritos proféticos circulando entre las comunidades cristianas. Mientras unos textos resaltaban la misericordia infinita de Dios, otros describían juicios inminentes y visiones apocalípticas. Algunos líderes afirmaban que ciertos libros eran inspirados por el Espíritu Santo, pero otros los llamaban herejía, obra del enemigo o simples invenciones humanas. Fue en ese contexto de incertidumbre donde comenzó un proceso conocido como canonización, que definiría para siempre qué era considerado palabra de Dios y qué sería sepultado en el olvido. El canon del Antiguo Testamento quedó más o menos definido hacia el final del primer siglo, pero el Nuevo Testamento tardó mucho más tiempo en consolidarse. Fue solo alrededor del siglo IV, en concilios como el de la Odisea y más tarde en Cartago, que se tomó una decisión oficial sobre los 27 libros que hoy conocemos. Pero adivina qué, estos concilios estaban formados por hombres que, por más que fueran piadosos, también eran influenciables, tenían agendas políticas y temores humanos. La Biblia nos advierte que Satanás es astuto, 2 Corintios 11:14, y no podemos ignorar que también intentó infiltrar confusión en este proceso. Algunos textos quedaron fuera por cuestiones políticas, otros por miedo a que el pueblo cuestionara ciertas doctrinas ya establecidas. Y aquí surge una reflexión poderosa. ¿Qué habría pasado si esos libros eliminados nos ofrecieran revelaciones que hoy podrían fortalecer nuestra fe o abrir nuestros ojos a verdades que han sido silenciadas? El hecho de que ciertos textos no estén en nuestras manos hoy, ¿significa que no son palabra de Dios? ¿O será que, por temor, por intereses o por la astucia de Satanás, fueron ocultados para mantener a la humanidad en la ignorancia espiritual? La respuesta a estas preguntas puede cambiar la forma en que ves la Biblia y tu relación con Dios. Ahora te pregunto, ¿crees que fue voluntad de Dios que solo estos libros llegaran hasta nosotros? ¿O piensas que hubo intereses humanos en juego? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides, tu voz también forma parte de esta conversación espiritual.
Cuando hablamos de los libros que fueron excluidos de la Biblia, entramos en un terreno donde la fe, la política y la lucha espiritual se entrelazan de manera sorprendente. No fueron pocos los textos que alguna vez circularon entre los primeros seguidores de Dios y que luego fueron declarados prohibidos, heréticos o peligrosos para la fe. La lista es larga, desde los famosos libros apócrifos hasta los evangelios gnósticos que fueron enterrados y olvidados por siglos. Pero, ¿qué motivó realmente esta exclusión? ¿Fue una preocupación sincera por preservar la pureza doctrinal o un intento deliberado de controlar al pueblo de Dios, manipulando lo que podría o no ser leído? El término apócrifo significa literalmente oculto o escondido, lo cual ya nos da una pista de lo que estaba sucediendo. Muchos de estos textos fueron escritos por hombres y mujeres que afirmaban haber recibido revelaciones directas de Dios. Relatos como el libro de Enoc, los evangelios de Tomás o de María Magdalena, todos ellos contienen enseñanzas que, según algunos líderes religiosos de la época, contradecían el mensaje oficial de la Iglesia. Y aquí es donde entra en juego el poder de Satanás, porque mientras Dios intentaba iluminar la mente de los fieles, el enemigo sembraba confusión y división, empujando a las autoridades religiosas a silenciar cualquier voz que desafiara el status quo. Pero no podemos ignorar un hecho doloroso. Muchas de estas decisiones no fueron tomadas por inspiración divina, sino por conveniencia política. Algunos textos fueron eliminados porque cuestionaban la estructura jerárquica de la Iglesia, otros porque otorgaban a las mujeres un rol más protagónico en la historia de la salvación, y otros simplemente porque describían a Satanás y sus artimañas de manera demasiado explícita, dejando al descubierto las estrategias que el enemigo aún utiliza hoy para apartarnos de Dios. La Biblia que hoy tenemos es una joya invaluable, sí, pero no podemos cerrar los ojos a la realidad de que hubo un filtro humano, y donde hay humanidad, hay también errores, intereses y tentaciones. Y ahora quiero que reflexiones en algo profundo. ¿Qué otros libros nos fueron negados por miedo a que el pueblo de Dios despertara a verdades que transforman? No se trata de poner en duda la Biblia que tenemos, sino de abrir nuestro corazón a la posibilidad de que Dios, en su infinito amor, permitió que ciertos fragmentos de la verdad sobrevivieran en textos alternativos, para que tú, hoy, puedas buscar, comparar y fortalecer tu fe. La Biblia misma nos exhorta. Examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Pocas veces en la historia de la fe cristiana un libro ha causado tanto temor, rechazo y censura como el libro de Enoc. Este texto antiguo, que una vez fue considerado por muchos como inspirado por Dios, terminó siendo excluido de casi todas las versiones modernas de la Biblia. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay en sus páginas que provocó tal escándalo en los círculos religiosos? La respuesta te va a sorprender y quizá también te va a incomodar, porque lo que Satanás ha intentado esconder durante siglos podría ser justamente lo que necesitas saber hoy para fortalecer tu relación con Dios y protegerte de los engaños del enemigo. El libro de Enoc narra con detalle una de las historias más impactantes que jamás hayas leído: la rebelión de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Según este texto, Dios los envió a la tierra para cuidar y guiar a la humanidad. Pero en vez de cumplir su misión, estos seres celestiales se dejaron arrastrar por la tentación y por las artimañas de Satanás. Se mezclaron con las mujeres humanas, engendraron gigantes llamados Nefilim y enseñaron a la humanidad artes prohibidas, desde la fabricación de armas de guerra hasta prácticas de brujería y adivinación.
Incluso cosas tan aparentemente inofensivas como el maquillaje son descritas en el libro de Enoc como un legado de estos ángeles caídos. Impactante, ¿verdad? La Biblia, en Génesis 6, 1, 4, hace una breve mención de estos gigantes y de los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres, pero no da detalles. Es como si la historia estuviera incompleta. Y aquí es donde el libro de Enoc entra con fuerza, llenando esos vacíos con descripciones que nos hacen temblar. En sus capítulos, Dios aparece como un juez justo, pero también como un padre compasivo que busca salvar a la humanidad del desastre total. Según Enoc, fue precisamente por causa de esta corrupción espiritual y genética que Dios decidió enviar el diluvio en tiempos de Noé. Una decisión que refleja no solo la justicia divina, sino también su misericordia al querer proteger a los justos de la destrucción total provocada por la influencia de Satanás. Pero, ¿por qué este libro fue eliminado del canon bíblico? La respuesta no es sencilla. Algunos dicen que su contenido era demasiado gráfico, demasiado fantástico. Otros argumentan que era peligroso permitir que el pueblo supiera tanto sobre el accionar de los ángeles caídos y sobre el plan oculto de Satanás para corromper a la humanidad desde dentro. Lo cierto es que, mientras algunas comunidades cristianas primitivas seguían leyendo y enseñando el libro de Enoc, la mayoría de las iglesias lo declararon apócrifo y lo condenaron al olvido. Hoy, solo la Iglesia Ortodoxa Etíope lo conserva dentro de su Biblia oficial. Y ahora dime tú, ¿crees que deberíamos volver a estudiar el libro de Enoc como parte de nuestra preparación espiritual? ¿O piensas que es mejor mantenerlo fuera del canon? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantaría conocer tu opinión y juntos abrir un debate profundo sobre este tema tan impactante. En el corazón del desierto egipcio, en un pequeño pueblo llamado Nag Hammadi, ocurrió un hallazgo que estremecería los cimientos del cristianismo tradicional. Corría el año 1945, cuando unos campesinos, al excavar en busca de fertilizantes, desenterraron un antiguo jarrón de barro. Dentro, escondidos por casi 2000 años, yacían más de 50 textos que hoy conocemos como los evangelios gnósticos. Pero, ¿quiénes eran estos gnósticos? ¿Y por qué sus escritos fueron tan duramente condenados por los líderes de la Iglesia? La respuesta nos lleva a un conflicto espiritual que sigue vivo hasta hoy. Una lucha entre la luz de Dios y las confusas trampas de Satanás. Los gnósticos eran un grupo diverso de cristianos primitivos que afirmaban tener un conocimiento secreto, una revelación directa de Dios que iba más allá de lo que se enseñaba públicamente en las iglesias. Según ellos, Jesús no vino solo a salvar al mundo, vino también a despertar una verdad oculta dentro de cada ser humano. En sus textos, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe, Jesús no aparece haciendo milagros masivos ni predicando a multitudes, sino transmitiendo mensajes privados, reservados para unos pocos discípulos, con un lenguaje cargado de simbolismo espiritual y en muchos casos profundamente incómodo para la estructura de poder eclesiástica que ya comenzaba a tomar forma. Uno de los motivos por los cuales estos evangelios fueron tan perseguidos era la forma como describían la relación entre el ser humano y Dios. Mientras que la Biblia tradicional enfatiza nuestra necesidad de redención y la gracia de Dios como única vía de salvación, los textos gnósticos hablaban de un conocimiento interior, de una chispa divina que habita en cada persona. ¿Suena peligroso? Claro que sí, porque este tipo de enseñanza podía llevar a las personas a creer que no necesitaban intermediarios, ni sacerdotes, ni rituales, solo una conexión directa con Dios. Y eso, para una iglesia que intentaba consolidar su poder,
Era una amenaza enorme, una puerta abierta para que Satanás sembrara confusión espiritual. Pero hay un detalle que pocos mencionan. Incluso dentro de los evangelios gnósticos, podemos encontrar verdades que resuenan con el mensaje de la Biblia. Pasajes donde se exalta la búsqueda de Dios, el rechazo a las tentaciones de Satanás y la importancia de vivir una vida de pureza y justicia. Por eso, el debate sigue vigente. ¿Son estos textos pura herejía o contienen fragmentos de una verdad que fue silenciada? La respuesta, como siempre, requiere oración, estudio y una guía constante del Espíritu Santo. Y ahora te pregunto de corazón, ¿tú qué opinas sobre estos evangelios prohibidos? ¿Crees que contienen verdades que podrían acercarnos más a Dios o que son un peligro espiritual que debemos evitar? Déjamelo en los comentarios. Me encantará conocer tu punto de vista y juntos podemos construir una conversación de fe y discernimiento en el vasto mar de textos que fueron excluidos de la Biblia. Hay uno que despierta una mezcla de curiosidad, controversia y profunda reflexión espiritual: el Evangelio de María Magdalena. Sí, esa misma María que fue testigo de la crucifixión, que lloró al pie de la cruz y que, según los propios evangelios canónicos, fue la primera en ver a Jesús resucitado. Juan 20, 11, 18. Pero, ¿por qué entonces su voz fue tan cuidadosamente silenciada en la historia oficial del cristianismo? La respuesta, amigo mío, no es tan simple y tiene mucho que ver con la lucha entre el plan de Dios y las trampas astutas de Satanás para dividir y manipular a la iglesia primitiva. El Evangelio de María presenta a una mujer valiente, llena de fe y, sorprendentemente, dotada de un conocimiento espiritual profundo que los otros discípulos no tenían. Según este texto, Jesús compartió con ella enseñanzas secretas, revelaciones que los demás apóstoles no habían escuchado. Eso, claro, generó envidia, confusión y, como era de esperarse, rechazo por parte de figuras como Pedro y Andrés. ¿Puedes imaginar? Mientras Dios intentaba revelar verdades transformadoras, Satanás sembraba el orgullo y la rivalidad incluso entre aquellos que caminaron junto al Mesías. Una batalla espiritual silenciosa que, si lo piensas bien, sigue repitiéndose hasta hoy, incluso dentro de nuestras iglesias. Pero lo que más desconcertó a los líderes religiosos de aquella época fue el papel tan central que este evangelio otorgaba a una mujer. En un contexto profundamente patriarcal, donde la voz femenina rara vez era escuchada, presentar a María como la apóstol de los apóstoles era sencillamente inaceptable. La Biblia ya nos había mostrado en varias ocasiones cómo Dios utilizó a mujeres para cumplir su voluntad. Débora, Esther, Ruth y por supuesto María, madre de Jesús. Pero aquí, con María Magdalena, la revelación era aún más directa. Ella no solo fue testigo, fue portadora de mensajes espirituales que podrían haber cambiado la forma como entendemos la obra de Dios. Al leer este evangelio, uno no puede evitar preguntarse cuántas verdades nos fueron ocultadas por miedo a que el pueblo despertara. ¿Qué habría sucedido si las enseñanzas de María hubieran sido incluidas en el Nuevo Testamento? ¿Habría una mayor participación femenina en la obra espiritual hoy? ¿Tendríamos una visión más amplia del amor, la misericordia y el propósito de Dios para hombres y mujeres por igual? Satanás siempre ha temido que la verdad plena sea conocida, porque donde hay conocimiento y discernimiento bíblico, hay libertad espiritual. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir desafía uno de los relatos más conocidos de toda la Biblia, la historia de Adán, Eva y la serpiente en el jardín del Edén. El texto apócrifo, conocido como el Testimonio de la Verdad, presenta una versión completamente distinta, una que, si no estás preparado espiritualmente,
puede sembrar confusión. Pero aquí estamos para buscar la verdad, guiados por Dios, y no caer en las trampas de Satanás, que siempre intentará distorsionar las enseñanzas bíblicas. Según este texto gnóstico, la serpiente no es presentada como el villano, sino como un libertador, un ser que quiso abrir los ojos de la humanidad al conocimiento. Sí, lo sé, suena impactante, casi ofensivo para nuestra fe. Pero así es como este evangelio alternativo lo describe, como si el verdadero problema fuera que Dios estaba ocultando la sabiduría y que la serpiente solo intentaba liberar al hombre de la ignorancia. ¡Qué peligro espiritual tan grande! Aquí vemos claramente una de las estrategias más antiguas de Satanás: disfrazarse de ángel de luz, según Corintios 11:14, y torcer la verdad para hacer que el mal parezca bien. Este relato pone en duda la autoridad de Dios, retratándolo como un ser celoso que no quiere que el ser humano tenga conocimiento. ¿Te suena familiar? Es el mismo discurso que Satanás utilizó desde el principio, sembrando la duda, cuestionando el carácter de Dios y haciendo que el hombre desconfíe de su Creador. Por eso, al leer textos como este, es fundamental tener discernimiento espiritual, basándonos siempre en las Escrituras auténticas. La Biblia nos advierte en Apocalipsis 12:9 que Satanás engaña al mundo entero, y este tipo de escritos son un ejemplo claro de cómo él lo hace. Sin embargo, aunque este texto no sea parte del canon bíblico, nos deja una lección muy valiosa: la importancia de conocer profundamente la Biblia verdadera, porque cuando no conocemos bien la palabra de Dios, somos más vulnerables a caer en doctrinas engañosas. El propio Jesús nos dijo: escudriñad las Escrituras, Juan 5:39, y este es nuestro llamado hoy: estudiar, comparar, analizar y pedir siempre al Espíritu Santo que nos libre del error. Y ahora quiero saber de ti: ¿crees que textos como el testimonio de la verdad son solo una distorsión peligrosa? ¿O piensas que pueden tener algo que aprender? ¿Te habías imaginado alguna vez a la serpiente como un héroe? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantará leer lo que piensas y juntos vamos a seguir creciendo espiritualmente. Cuando pensamos en Adán y Eva, lo primero que nos viene a la mente es su caída en el Edén, la desobediencia, la serpiente, el fruto prohibido y, claro, su expulsión del paraíso. Pero ¿alguna vez te preguntaste qué pasó después? La Biblia, en el libro de Génesis, apenas nos da algunos detalles sueltos: que Adán vivió 930 años, Génesis 5:5, que tuvieron a Caín, Abel y Set, y poco más. Sin embargo, existe un texto apócrifo, conocido como la vida de Adán y Eva, que nos lleva más allá, que nos cuenta el dolor, las luchas y la búsqueda de redención de estos dos seres humanos, que como tú y yo, anhelaban el perdón y la restauración de Dios. Este relato describe con detalle el sufrimiento físico y emocional que Adán y Eva experimentaron tras ser expulsados del paraíso. Imagina el impacto: pasar de caminar junto a Dios en un entorno perfecto, a enfrentar el hambre, el frío, la enfermedad y la culpa. El texto muestra a un Adán desgarrado por el remordimiento, clamando al cielo por una segunda oportunidad, y a una Eva completamente quebrantada, llorando por haber caído en la trampa de Satanás. ¿No te parece conmovedor? Porque al final todos nosotros también cargamos con culpas, errores y decisiones que desearíamos poder cambiar. Pero lo más impactante de este libro no es solo el sufrimiento, sino la esperanza. La vida de Adán y Eva narra cómo, incluso en medio del dolor, Dios no abandonó a sus hijos. En un momento clave, Adán pide a su hijo Set que entre al Edén en busca del aceite de la vida, una sustancia que, según el relato, podría aliviar sus dolores. Aunque el acceso al Edén estaba bloqueado por los ángeles,
El solo hecho de que Adán tuviera esa esperanza nos enseña que Dios siempre deja abierta una puerta de misericordia para quienes le buscan de corazón. Es un reflejo directo del carácter amoroso de Dios que la Biblia nos presenta en textos como Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Además, este texto ofrece una versión más humana y profunda de Eva, mostrándola no solo como la causante de la caída, sino como una mujer redimida, consciente de su error y dispuesta a luchar por la reconciliación con Dios. Una perspectiva que nos invita a mirar más allá de las etiquetas de culpabilidad y entender que, incluso cuando caemos, el amor de Dios nos sigue alcanzando. Ahora, prepárate, porque este tema es, sin exagerar, uno de los más polémicos y sorprendentes de toda la historia bíblica. Durante siglos, la imagen que la mayoría de nosotros ha tenido de Dios es la de un ser supremo, único y completamente masculino. Pero, ¿y si te dijera que hay evidencia arqueológica y textual que sugiere que en los primeros tiempos de Israel, el pueblo de Dios adoraba a Yahvé junto a una figura femenina llamada Ashera? Sí, lo sé, parece casi una blasfemia. Pero antes de sacar conclusiones, vamos a analizar juntos esta información con sabiduría y discernimiento espiritual, siempre guiados por la Biblia y por el Espíritu Santo para no caer en las trampas de Satanás. Las excavaciones arqueológicas en sitios como Kuntilet Ashrud, en el desierto del Sinaí, revelaron inscripciones que mencionan a Yahvé y su Ashera. Algunos investigadores creen que Ashera era vista como una especie de consorte divina, una figura femenina asociada a la fertilidad y a la protección. De hecho, su nombre aparece más de 40 veces en el Antiguo Testamento: Jueces 3:7, Primero Reyes 18:19, Jeremías 7:18, aunque siempre de forma negativa, como un símbolo de idolatría y apostasía. La Biblia deja claro que el pueblo de Israel cayó una y otra vez en la tentación de adorar a dioses ajenos, y Ashera fue uno de esos ídolos que los alejaron del verdadero Dios. Pero aquí viene lo más impactante. Algunos teólogos liberales sostienen que el culto a Ashera fue, en sus orígenes, parte de la tradición hebrea, y que, solo más tarde, con la centralización del culto en Jerusalén y la consolidación del monoteísmo estricto, ella fue eliminada y condenada como una influencia pagana. Esta teoría, claro, es rechazada por aquellos que permanecen fieles a la revelación bíblica tal como la conocemos hoy. La Biblia nos advierte repetidamente sobre el peligro de mezclar la adoración a Dios con prácticas paganas. Éxodo 20:3-5. Y aquí es donde entra la obra silenciosa pero persistente de Satanás, que siempre ha buscado confundir al pueblo de Dios, mezclando verdad con error para desviar la adoración. Este tema nos lleva a una reflexión muy práctica para nuestros días. ¿Cuántas veces nosotros, incluso sin querer, hemos permitido que creencias humanas, costumbres culturales o filosofías modernas se infiltren en nuestra fe? La idolatría no siempre es una estatua de madera. Muchas veces es una forma equivocada de ver a Dios, distorsionada por enseñanzas humanas. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos volver a las Escrituras, pedir discernimiento y buscar a Dios en oración sincera, alejándonos de cualquier rastro de engaño espiritual. ¿Y tú, habías escuchado alguna vez sobre Ashera? ¿Qué piensas de estas evidencias arqueológicas? ¿Crees que el pueblo de Dios pudo haber caído tan bajo como para mezclar la adoración a Yahvé con prácticas paganas? Déjamelo en los comentarios. Quiero conocer tu opinión y juntos fortalecer nuestra fe en el Dios verdadero de la Biblia. Cuando pensamos en Pedro, el apóstol de Jesús, lo imaginamos como un hombre de fe inquebrantable, testigo de milagros y líder de la iglesia primitiva. Pero, ¿sabías que existen al menos 3 textos antiguos atribuidos a Pedro
que nunca llegaron a formar parte de la Biblia que hoy conocemos. Textos que hablan de visiones aterradoras, castigos eternos y revelaciones tan impactantes que muchos consideran que fueron eliminados por ser demasiado perturbadores para el pueblo de Dios. Aquí es donde la lucha entre la verdad celestial y las artimañas de Satanás se hace más evidente que nunca. Uno de estos textos es la Apocalipsis de Pedro, un relato que describe con detalles escalofriantes cómo serán los castigos de los pecadores en el infierno. Imagina esto: personas colgadas por sus lenguas, mujeres colgadas por sus cabellos, por seducir a los hombres, y mentirosos siendo torturados de formas que estremecen solo al leerlas. ¿Demasiado gráfico? Tal vez, pero no olvidemos que la Biblia misma nos habla del llanto y el crujir de dientes, Mateo 13:42, y del lago de fuego reservado para Satanás y sus seguidores, Apocalipsis 20:10. Este texto perdido nos recuerda la seriedad del juicio de Dios, pero también su justicia frente a los actos de rebelión y desobediencia. Otro documento prohibido es el llamado Evangelio de Pedro, que ofrece una visión del momento de la resurrección de Jesús completamente diferente a la que conocemos. En este relato, no solo Jesús resucita, sino que la cruz misma sale caminando del sepulcro y responde a la voz de Dios, una imagen simbólica y, para muchos, desconcertante. Este tipo de pasajes eran vistos por los líderes religiosos como demasiado fantásticos o potencialmente confusos para la fe del pueblo. Pero, ¿quién decide lo que puede o no puede fortalecer nuestra relación con Dios? ¿Acaso no es el Espíritu Santo quien nos da discernimiento? La Biblia nos advierte en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y por último, está la Apocalipsis gnóstica de Pedro, un texto que va más allá de todo lo conocido, mostrando a un Jesús que, en lugar de sufrir en la cruz, ríe desde lo alto, como si la crucifixión fuera solo una ilusión. Una enseñanza que choca frontalmente con el mensaje central del Evangelio, la muerte y resurrección real de Cristo por nuestros pecados. Aquí, más que nunca, vemos cómo Satanás intenta distorsionar la verdad, creando doctrinas que minimizan el sacrificio de Jesús y confunden a los creyentes. Estos textos prohibidos, aunque intrigantes, nos recuerdan una gran lección espiritual. No todo lo que parece revelación viene de Dios. Por eso es fundamental que toda enseñanza sea filtrada a la luz de la Biblia, pidiendo siempre sabiduría y discernimiento en oración. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y ahora quiero preguntarte, ¿te gustaría que hiciéramos un video analizando en profundidad estos textos atribuidos a Pedro? ¿Crees que podríamos aprender algo valioso de ellos? ¿O prefieres mantenerte solo con lo que está en la Biblia tradicional? Dímelo en los comentarios. Juntos podemos seguir descubriendo las maravillas y los misterios de la palabra de Dios. Y ahora quiero saber, después de todo lo que acabas de descubrir, ¿cuál de estos textos prohibidos te impactó más? ¿El libro de Enoc, los evangelios gnósticos o quizás el Evangelio de María Magdalena? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría conocer tu opinión y leer tu experiencia sobre este tema tan profundo. Y si este video tocó tu corazón o te hizo reflexionar sobre tu fe, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos contenidos donde vamos a seguir explorando misterios bíblicos que muchos prefieren callar. Y antes de salir, no te olvides de ver el próximo video recomendado que ya está apareciendo en tu pantalla. Te prometo que lo que vas a descubrir ahí también va a desafiar todo lo que creías saber. Un abrazo muy fuerte. Yo soy Javier
y nos vemos en el próximo video.